Ahora, otro punto del que podemos hablar de normalidad es, por ejemplo, la parte estadística, ¿no? Ustedes van a ver en estadística la curva de Gauss, por ejemplo, donde la normal equivale a la media, ¿no? Por ejemplo, la talla de las personas en Cochabamba, la talla media de las personas o la talla en cierta unidad educativa, ¿no? Podemos sacar una media, podemos calcular una curva, o con sus notas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el promedio o la media de las notas de los estudiantes de Unicen, ¿no? Entonces, esto va dentro de este concepto de normalidad estadística para el tipo de estudios que nosotros como médicos vamos a realizar, ¿no? Y supuestamente vamos a ver que según estos datos estadísticos, con ciertas patologías, ciertas enfermedades, se tendrían que ser fácilmente reproducibles en diferentes lugares, ¿no? Lo que encontremos acá en la parte científica y es estadísticamente significativo y hablamos de cierta normalidad, tendría que ser reproducible en cualquier otra parte del mundo. Es en ese sentido que se hacen las investigaciones y probamos medicamentos, ¿no? Medicinas o vacunas que se van a poder replicar en diferentes partes del mundo a las mismas personas. Obviamente esto no podemos aplicar a nuestra área que estamos viendo ahora, que es en psicología, ¿no? Porque es el estudio del comportamiento, ¿sí? Porque la conducta no va a ser lo mismo de una persona a otra, de una área a otra, es diferente. Entonces no podemos aplicar ese tipo de normalidad, pero quizás sí en los tratamientos, ¿no? Algún tratamiento con el que hubiera alguna mejora, cierta patología o ciertos síntomas de ciertas patologías, sí se puede medir, pero directamente para ver las conductas, comportamiento no es algo con lo que podamos aplicar. Ahora, por ejemplo, aquí dentro de lo patológico, ¿no? Lo que no es patológico o no hace daño, entonces se confunde de anormalidad con anomalía. Por ejemplo, un riñón en herradura, ¿no? Es una anomalía genética, pero no es que no sea normal ese riñón, que no esté funcionando normalmente, ¿no? Solamente que es diferente, ¿no? O un síndrome de Down no es que sean anormales, sino que son diferentes, ¿no? Entonces, puede existir alteraciones biológicas, ¿no? Como la polidactilia también. Entonces, en medicina también vamos a ver este tipo de criterios y tenemos que explicar a nuestros pacientes lo que sí es normal o lo que es anómalo. Bueno, nació así, tiene el riñón de esa manera, pero funciona con normalidad y la persona vive y lleva una vida normal, ¿no? Está tranquilo, su funcionamiento es normal, pero sí no es regular, no es lo que se espera, no es lo que tendría que ser. Y en algunas situaciones, por ejemplo, hablando del riñón en herradura, es como una herradura el riñón, que está como abrazando la vejiga, no va a poder ser donante, por ejemplo, de riñón, ¿no? Ni le van a poder donar un riñón, habría que ver. Entonces eso es un poco más complicado, ¿no? Pero si hablamos de la función, es normal. Entonces hay que saber diferenciar este tipo de normalidad en nuestra área.
en nuestra terminología, para poder explicarnos, para poder entender, para poder diferenciar. Ahora, dentro de lo adaptativo, también es necesario tomar en cuenta la capacidad del individuo dentro de un sistema de oferta y demanda de costo y beneficio. Por ejemplo, yo estoy más que segura que sus compañeros brasileros que viven acá en Cochabamba o los de extranjeros de otro país extrañan obviamente su comida, su ambiente, su gente, desde el acento, ¿no? Estamos acá los bolivianos y como que les cuesta adaptarse, pero esa capacidad que tienen también, bueno, ya ni modo, se adaptan, ¿no? Como nosotros nos vamos a adaptar también en otra situación. Sí, esto dependiendo, dice el sistema de oferta y demanda, costo y beneficio. Vienen por un tiempo, estudian algo que les va a servir de por vida, una profesión, una carrera que quizás en su país es un poco más complicado poder cursarla. Entonces, de acuerdo al beneficio que van a recibir, aceptan el costo, ¿no? Y ese costo es el precio que tienen que pagar. La capacidad de adaptación tiene un límite para todo ser vivo. Esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las necesidades individuales y las exigencias del medio. Con frecuencia son superiores y la capacidad de adaptación termina por mirar su salud física y emocional. Entonces, todo con exceso también hace daño, ¿no? A veces en nuestra misma área nos adaptamos a ser médicos y hacen turnos tras turnos tras turnos, trabajo en uno, en otro lugar, ¿no? Incluso sobrelimitando la capacidad que tienen de trabajo, de estrés. La salud física, emocional se compromete para nuestros mismos colegas, mismos médicos, están pendientes, ¿no? Lo cual no es lo aconsejable, ¿no? Pero se dejan llevar. ¿Por qué? Por la remuneración, por el dinero, por las deudas, porque mientras más tienen, más quieren, ¿no ve? Entonces nuestros colegas, ¿qué hacen? Quieren cambiar de auto, quieren actualizar su celular el último modelo, sus hijos también se acostumbran a esa vida, quieren otro tipo de las mismas parejas, ¿no? Incluso cambian de mujer muchos médicos. Entonces las exigencias son fuertes y tienden a exagerar también en el trabajo, pero todo tiene un límite y también a ellos les va a cobrar la vida, ¿no? Les va a cobrar la salud, la parte física, la parte emocional. Todo tiene un límite en el que ya no se puede, ¿no? Y todo tiene una edad. Entonces, a pesar de esta capacidad de adaptación, de que yo puedo, de que yo opero, de que yo entro, igual todos necesitan dormir, por ejemplo, todos necesitan comer. Ustedes me van a entender, cuando estén en el internado, a veces no se come, a veces no se va al baño, porque es prioridad del paciente y tenemos que estar ahí. Imagínense con el COVID cómo han estado, la capacidad de adaptación de nuestros médicos a atender, ¿no? Bajo esas condiciones, trabajar con barbijo, el estrés, sin vacuna, el miedo, pero se tuvieron que acostumbrar, ¿no? Otros se quejan, yo me río de otros profesionales, porque yo me he adaptado a trabajar desde la casa y es pues mucho mejor, es fenomenal estar en la casa. Y muchos profesionales también lo hicieron y se quejaban, pero yo digo y admiro a mis colegas como tuvieron, a pesar de todo, doblar, triplicar guardias porque no había personal. Y eso ha sido a nivel mundial, no ha sido normal que los médicos tengan que trabajar, las enfermeras, pero también tiene un límite. Si se viene una cuarta ola y viene algo peor, nuestro personal no creo que rinda tanto, ¿no? Porque tienen su límite. Y esto a que nos va a llevar al estrés crónico, y esto otras deficiencias también, ¿no? Depresión, estrés y demás que nos van a producir, y esto se va a traducir en enfermedades, ya.
¿no? Como la hipertensión arterial, el infarto, enfermedades depresivas, crisis de angustia. Seguramente muchos de ustedes, cuando hagan su tarea para que vean qué es lo que tiene que pasar, por qué tiene que haber una angustia, por qué tiene que haber depresión, qué es lo que nos lleva a la depresión, qué es lo que lleva a tener ese tipo de enfermedades que si bien a veces no se entienden, por ejemplo, una enfermedad depresiva en una mujer posparto, ¿no? Es complicado ser mamá, y es hasta que no están en ese lugar, en esos zapatos o en esa situación, no se puede entender, ¿no? Ahora, dentro de lo que es funcional, entonces el ser humano, dice, es capaz tiene que buscar su satisfacción, ¿sí? ¿Y cómo buscamos la satisfacción? A medida que vamos creciendo, entonces necesita poder convertir estos sentimientos, estas fantasías, estos sueños. Por ejemplo, ustedes tienen el sueño, la fantasía de ser médicos, ¿no? Y están invirtiendo su tiempo, su capacidad, su adaptación, su dinero, su juventud, su tiempo en eso, ¿no? En ese plan que tienen, ¿no? Para poder el día de mañana trabajar, tener un título, poder cumplir, ¿no? Poder servir a la población y también tener un beneficio para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Acá tenemos algunos anunciados que dice: se goza de normalidad o salud mental cuando la persona tiene mayor conocimiento de sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Comprende claramente su conducta y sus sentimientos. No, yo por eso les preguntaba en algún momento, ¿por qué estudian medicina? Porque no, cualquier carrera yo creo que estudie, si estudio obligada, no voy a quedar satisfecha. Y es una inversión tan grande de tiempo, sacrificio, cualquier carrera, cualquier situación, es complicado. Entonces, querer ser algo que no nos gusta, no nos agrada, no nos va a hacer felices, no tiene sentido, ¿no? Entonces tienen que saber hacia dónde van a ir, por qué lo van a hacer, si están felices o no. Tienen que ser felices, chicos. Si no son felices, no estamos yendo por buen camino. Ahora, a pesar del sacrificio, si soy feliz estudiando fisiología, entendiendo, aprendiendo, comprendiendo, sabiendo que el día de mañana voy a ayudar a otras personas, porque sí o sí medicina es ayudar al prójimo, a pesar de que vaya a ganar dinero, pero es ayudando, ¿no? Porque si solo a ganar dinero, después me inician demandas porque no lo voy a hacer de buena fe y pierdo más dinero que voy a ganar. Tiene mayor autoestima y no se desprecia a sí mismo, ¿no? Esto de que estar seguros de lo que somos, de lo que queremos, de lo que vamos a lograr, de lo que somos capaces de hacer. No sentir tranquilidad con otras personas, a sentirse aceptado por la pareja, por el grupo, evitar el bullying. Entonces es muy importante esto, porque a veces tenemos todo esto, pero bien vamos a un lugar donde que estás gordo, que estás flaco, que estás calvo, que usas lentes, no sé pues qué otras cosas se dirán. No actúa con espontaneidad y libertad de acción en diversas situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, incluso las mujeres o los hombres cuando están casados o están en parejas no pueden ni mirar a un lado, no pueden comer de manera diferente. Entonces, ahí ya vamos viendo que de a poco se va afectando nuestra salud mental. Y si eso está afectado, ya no estamos dentro de lo que es normal, ¿me entienden? Entonces es muy importante. Yo les invito a que cada uno de ustedes se vaya haciendo estas preguntas, así cada uno, ¿no? Me conozco, qué es lo que quiero, qué es lo que hago,
¿sí? ¿Cómo puedo aumentar mi autoestima? ¿Cómo puedo quererme más? ¿No? Porque a veces sí me quiero, pero todos los fines de semana seguro algunos toman, otros fuman, ¿no? Entonces, si yo mismo no me cuido ahora, ¿quién me va a cuidar después? Y aquí también es importante esto, la capacidad de brindar y aceptar el afecto y mantener buenas relaciones satisfactorias, ¿no? Porque a veces no, yo solita no quiero tener relación con nadie, yo tengo que estudiar, yo soy todo y no acepto el afecto incluso de mis padres o de las relaciones que pueden existir a mi alrededor o de mis compañeros, mis colegas, ¿no? A mí me alarma cuando me dicen, ay doctor, es que yo quiero trabajar solo, es que yo quiero trabajar sola. Ahí es donde tenemos que ir viendo por qué algo está pasando. En el grupo tenemos que trabajar entonces, o esa persona tiene que trabajar. No es bueno que a estas alturas en la universidad estén en eso, ¿no? De que no pueda trabajar en grupo, no pueda relacionarme con las personas. Tengo que poder hacerlo. O es que yo soy muy exigente, o es que el resto son muy vagos, pero tiene que haber un término medio, ¿no? Cuando están en la parte presencial esto es un poco más fácil trabajar. Incluso a veces veo en los mismos grupos, ¿no? Y sentaditos en su banco están en otro afán. No están en medicina, no están en haciendo el trabajo mismo. Entonces esto se nota, ¿no? Pero hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque es mi salud mental la que está en juego, ¿no? Y así nunca voy a llegar a ningún lado. Y en medicina nunca vamos a estar solos, nunca vamos a poder trabajar solos. Tenemos que estar siempre en equipo, ¿no? Un cirujano solito no va a operar, necesita el anestesiólogo, necesita primer ayudante, necesita instrumentista, necesita limpieza, necesita quien esté contando las, los apósitos, todo, ¿no? Necesita trabajar en equipo, es necesario. Y tenemos que trabajar con lo que nos toque, con lo que hay. No se puede elegir la calidad de internos que queremos o qué residente nos va a ingresar o qué no. Obviamente si hay evaluaciones, hay trabajos, hay cosas que tienen que cumplir, ¿no? Para seguir en el hospital haciendo la especialidad o continuar con los rotes. Si es que incumple demasiado, bueno, se lo suspende. Pero es dentro de ese marco. Igual las llamadas de atención a los médicos, existe todo eso dentro del hospital. Y tengo que saber trabajar en equipo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es una primera parte de lo que es psicopatología, es algunos términos más generales para que nos vayamos dando cuenta. No, Lisa. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a
Bueno, entonces vamos a ir viendo un video para poder reforzar algunos de estos criterios e ir introduciendo otros. Dice, la mayoría de los esquizofrénicos que yo conozco son esquizofrénicos latentes. Claro, la descripción es muy complicada, son tipos raros que llegan tarde o tarde. Eso es muy complicado. Que tenemos que aportar algo en ese sentido, en el sentido descriptivo. ¿En qué sentido? En el sentido de la semiología clínica, es decir, que hay una serie de signos que para mí, para Roberto, para quien sea, tienen, digamos, nos permiten pensar determinado tipo de experiencias y a partir de esas experiencias, como fue el delirio, la alucinación, la catatonía, etc., te permiten pensar determinado tipo de experiencias y mira, eso es estar loco. ¿Se entiende? No podemos hablar al tuntún, y menos hablar al tuntún y meterlo en el saco de la psicosis. Porque claro, la gente que trabajamos en manicomios o en servicios de salud pública, de salud mental, claro, cuando dicen, mira, es que es un esquizofrénico, es que te echas a temblar que un tío sea esquizofrénico, porque se ponen tan locos, no le puedes decir, este es esquizofrénico y este también, pero este pilota un avión. O sea, puede estar loco igual, ¿no? Pero es que hay una diferencia tan grande entre uno y otro que en general subes la raya siempre de la locura todo lo que puedes. Y metes en la raya de la normalidad a la mayoría de la gente. Pero no lo haces al revés. ¿Por qué? Pues porque estás acostumbrado a la gran locura. Entonces, cuando estás acostumbrado a la gran locura, te tiembla un poco la mano a la hora de hablar de pequeña locura, ¿no? Entonces, es una cuestión en ese sentido con la que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo producimos un saber más riguroso, con mejor fundamento, si hablando de todo el mundo está loco, o más bien dejamos la locura como un apartado más concreto, más circunscrito, y lo otro Entonces, porque ahora se suscita un problema prácticamente en todas las... Ahora cuando presentas un caso, o cuando... Basta, pensad solo esto. Pensad. Si tú introduces en tu pensamiento, en tu análisis, la posibilidad de que la persona con la que estás hablando puede estar loca, si introduces siempre esa posibilidad, porque hay una locura oculta, discreta, que se camufla con la normalidad, que se camufla con la amabilidad y tal, entonces te has perdido completamente, porque antes la locura tenía una serie de signos y digamos, eran los referentes, alucinaba, deliraba, tenía un comportamiento tal, con eso te orientabas y punto. Pero ahí dices, no, este tío es normal, pero a ver si cuando dijo aquello de que el cuerpo le rugía, dices, pues... Entonces, ahora hay un desorden completamente, o un gran desorden con la cuestión del diagnóstico, en el ámbito más psicoanalítico especialmente, ¿no? Ese desorden, en algunos casos, es fabuloso porque te permite captar determinado tipo de detalles, pero en otros, muchos, es muy confuso, porque estamos continuamente supervisando casos o viendo o leyendo, y dices, bueno, se ve la locura por todos los lados, y en realidad, antes era el diagnóstico más rígido. El diagnóstico está muy bien, el diagnóstico de estructura, porque lo que te tiene que decir el diagnóstico de estructura es una cosa muy sencilla. Que si este tío es un obsesivo, no va a enloquecer nunca. Punto. Eso es toda la cuestión. O sea que este tío, dices, es un neurótico, quiere decir que porque lo pongas boca abajo y lo agites, nunca va a oír voces. Esto es el diagnóstico de estructura, es esto. Quiere decir que no vas a franquear nunca un umbral. Y el que está loco se puede estabilizar, ¿verdad? Y puede coger las maneras del neurótico, vestirse con el mejor traje de obsesivo, pero como un día le toquen la tecla mala, rápidamente se puso otra vez a delirar con los marcianos. Esto es un conocimiento muy preciso al que ha contribuido sobre todo el psicoanálisis, Freud y sobre todo Lacan. Pero claro, te quitas esto de encima y empiezas a pensar que todo el mundo puede estar loco y entonces esto puede introducir muchas confusiones. ¿Cómo corregimos estas confusiones? Pues naturalmente echando mano un poco de todos estos elementos y sobre todo de ser buenos clínicos y muy sutiles y aportar algunos elementos fundamentales para el reconocimiento de este tipo de... que ya nos ocuparemos de ello, porque este es un tema que voy a dar yo más adelante. Me voy a basar en el citatismo, en la mímesis, en una serie de cosas que yo he ido describiendo y veo que la gente que tiene buen criterio va describiendo y en general solemos coincidir todos, aunque se le den o no se le den nombres. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? La segunda cuestión. Pasamos a los conceptos. Conceptos. A ver. El otro día en la conferencia esta de Palencia, que es con el consejero, con Antonio Sáez, ¿verdad? Claro. Antonio me decía, pero vosotros ¿por qué habláis de
Seguís hablando de locura, sois unos abuelos ya, esto no habla nadie de locura. Él también habla de locura, pero naturalmente. Pero digo, pues es lo que traté de explicar ahí, es una cuestión ideológica, ¿vale? Yo os voy a explicar por qué yo uso el término de locura y luego voy a explicaros de dónde viene todo esto de la locura, por qué se transforma en enfermedades mentales y cómo aparece el término de psicosis, hay que conocer esto. En principio deciros que el uso de la palabra locura, que les sorprende muchísimo a los residentes cuando llegan al hospital, que el profesor, el tutor, el coordinador, el jefe de servicio, y hablamos de la locura. Y dice, joder, estos tíos, ¿pero dónde han salido? ¿De las cavernas o de algún sitio por ahí? Bueno, pues hablamos de locura por una cuestión meramente ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el barniz, el oropel, la retórica cientificista ha avanzado tanto que ha comido todo el terreno prácticamente a la reflexión. Entonces, todo lo que se presenta con nombres de una cierta enjundia, de un cierto valor, y que a los que se les pone nombres rarísimos y se les da unas explicaciones neuroanatómicas y cerebrales, todas estas cosas, da la impresión de que ese discurso se da por verdadero y cierto. Entonces, como todo eso es cartón piedra, por lo menos para los científicos, ¿verdad?, nosotros contraatacamos ese discurso, esa retórica, que no es una cuestión, no estamos hablando de la ciencia, sino de la retórica cientificista, que es como se nos vende todo este asunto. Se nos vende nos venden gato por liebre. Es decir, la depresión es una enfermedad que tiene que ver con la serotonina. Bueno, esto lo dirás tú. ¿Dónde está la relación serotonina-depresión? Los antidepresivos revierten el proceso de la depresión porque actúan sobre la serotonina. ¿De dónde me sacas tú esto? Pregúntale a los farmacólogos a ver qué te dicen. Bueno, a que sepamos los IRSS, la única evidencia científica que se ha comprobado es que retarda la eyaculación. ¿Que tiene que ver con la depresión? Bueno, afecta. Uno toma paroxetina y le hace un efecto. Tenemos que aprovechar el efecto de la paroxetina para dejar a un tío un poco noqueado y que no se caliente la cabeza mucho. Pero que eso tiene que ver con que revierte el proceso de la depresión y que eso a su vez tiene que ver con la salud. Entonces, estamos en un terreno muy especulativo. Entonces, toda esta carcasa, esta retórica, no digo que los psicofármacos sean malos, al contrario, es como decir que el vino de la libra de duros es malo, que va, sienta fenomenal. Pero hay que administrarlo naturalmente, sabiendo que los fármacos causan determinados efectos y que hay que darlos por los efectos, no por lo que se supone que hacen. O cómo actúan, mejor dicho. Bueno, entonces, para contrarrestar todo esto, nosotros usamos los términos más sencillos, la locura, porque la locura nos emparenta con la historia, con la antigüedad, con la cultura, etcétera, etcétera, y lo vuelve una experiencia mucho más humana. En el fondo, decirle que un tío está loco, pues bueno, pues ya está loco, joder, ¿qué vas a hacer? Pues se habrá metido en un lío el hombre, y a ver si recupera un poco el chispazo y se pone bien, se las ingenia, pero si además le dice que está enfermo mental, pues ya lo has sepultado. Ya tenía bastante con la locura, pero además ahora es enfermo mental. Bueno, que la enfermedad mental es un término que es contrario completamente a la subjetividad. Si estás enfermo mental, no, la subjetividad queda completamente arrasada. Si estás loco, hay un sujeto. Porque entre otras cosas, la locura siempre ha venido apareada a lo largo de la historia de determinado componente subjetivo que a veces da la cara en la forma de la creación, etcétera, etcétera. Del tormento, de que los locos, bueno, sí, pero joder, será matemático, sí, pero estará loco, es decir, se asocia siempre a algo que tiene que ver con algo que el sujeto puede producir. Hay que recuperar ese campo, ¿de acuerdo? Bueno, históricamente, entonces tenemos cómo aparece el concepto de psicosis, que para nosotros, o para el discurso que yo os estoy tratando de organizar, psicosis y locura para mí son sinónimos. Si no lo queréis admitir, pues es una cuestión meramente terminológica. Yo uso la palabra locura para decir la psicosis. Hay un momento en la historia de la clínica donde se habla, al inicio, ¿verdad?, donde se habla de la alienación mental, en singular, o de la locura, en singular. Hay una locura, hay una alienación mental, como si tenemos una estrella con varias caras, la melancolía, la manía, el delirio, etcétera, etcétera. Vale, fenomenal. Pero tenemos una, con varias puntas. Naturalmente, a medida que crece la observación, es decir, que pasamos de ese primer momento donde los observadores, los alienistas, lo que ven es lo más llamativo de la locura, entonces ven lo más llamativo de la locura que ven, que los locos dan saltos, que hablan a voces, que se desnudan. Esto es una cosa que se ve en los manicomios, ¿no? Entonces dices, estos están maníacos.
Bueno, llamamos maníaco. Como se dice antiguamente, que los maníacos estaban excitados, todo esto. Bueno, este hombre tal tiene un delirio, ¿verdad?, que solo habla, está perfectamente, pero si le tocan la tecla de la herencia de su padre, de no sé qué tal, se pone rápidamente, pierde. ¿Y estos cómo le llamamos? Le llamamos melancólicos. Bueno, estos son los melancólicos de siempre, que eran los locos parciales. Bueno, esto, en fin, se va clasificando por lo más llamativo. Claro, pero hacer una clasificación y una nosología, es decir, toda una teoría de la enfermedad por los signos más llamativos, ¿verdad?, pues es un poco precario. Rápidamente vienen, se puede decir así, la segunda generación de alienistas, que ya no son alienistas, que ya se deseslabonan, se puede decir así, de Pinel y de Esquirol, y por ejemplo Jean-Pierre Falret dice, bueno, vamos a ver, a esto hay que cambiarlo, vamos a ver, no puede ser que exista una locura parcial o una monomanía que afecte solamente a una facultad o a una parte de una facultad. Es decir, o el loco está loco, es decir, está enfermo, o no puede ser que la locura sea tan caprichosa que afecta solamente a una parte. Dice, porque eso es un error de la observación, dice Falret. Dice, los que hablan de monomanía o de locura parcial es que no observan bien. Entonces cambia completamente la perspectiva de la locura y se comienza a cimentar una visión de las enfermedades mentales, en plural. Dice, por tanto, Jean-Pierre Falret, dice, nosotros ahora lo que tenemos que acometer es el estudio, ¿verdad?, como la medicina interna, la patología médica, de las distintas enfermedades. ¿Y cómo vamos a observar eso? Pues naturalmente fijándonos no solo en los signos positivos, sino en los signos negativos, pero sobre todo en la evolución. Dice, yo desde mi punto de vista he visto, ¿verdad?, he descubierto una enfermedad que es la locura de doble forma, la locura circular, que decía de Bajergier, en fin, estas polémicas que había entonces, ¿no? Porque ellos veían cómo se engarzaba en un momento determinado la melancolía con la manía. Entonces lo describen, dice, fíjate, nuestro método es muy bueno, porque nos ha permitido descubrir una enfermedad que estaba en areteo. Pero bueno, para ellos había siempre ese prurito, ¿no?, de descubrir cosas, ¿no? Aplicando este método, que es un método muy clínico, es un método teniendo en cuenta la evolución, descubrimos todo un panorama distinto de enfermedades, que llevado a Kraepelin, que sigue el mismo procedimiento, ampliado y mejorado naturalmente, ya presenta completamente un panorama muy bien estructurado de todo lo que es la patología mental, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos entonces cómo de la locura, la alienación se pasa al campo de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son independientes, es decir, que esta es distinta de esta. La evolución de esta enfermedad es distinta de esta. Las manifestaciones son distintas, la manera de inicio es distinta. Entonces, ahí viene qué cambios se producen con el paso de esto es lo que hay que entender, de la locura a las enfermedades mentales. Se pierde el brillo de la subjetividad. El loco tradicional, el loco clásico, era alguien, se puede decir así, donde la razón y la locura estaban hermanadas. Es decir, no estaban separadas, sino que tenían algo, digamos, una cierta hermandad. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay que leer los textos. Para Pinel, un loco no era alguien, se puede decir así, irresponsable. Pero un enfermo mental es un irresponsable. Aquí se pierde algo fundamental. Cuando Hegel escribe la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, le dedica un capitulito, muy breve, a Pinel. Y en ese capítulo dice, hay un médico francés, ¿verdad?, que explica muy bien todas estas cosas de las que yo hablo. Porque dice, lo mismo que la enfermedad no es total, porque si fuera total estaríamos hablando de un muerto. Dice, en la locura, tampoco la locura es total. Dice, es parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Viene a explicar el hombre. Dice, pues como Pinel, ¿verdad?, quiere decir que son locos que razonan y que son responsables de lo que deciden y de lo que hacen, y que la locura nunca es capaz de abolir ese resto, se puede decir así, de humanidad o de subjetividad. Esto capta Hegel, que era un filósofo, para hablar de las concepciones suyas y usa los argumentos de Pinel, ¿no? Fijaros. Pero esto desaparece instantáneamente cuando se plantea la cuestión de las enfermedades mentales.
Entonces ahí aparece toda la cuestión de la figura del médico forense, de si es responsable, imputable, todo esto, porque ya no es pensable, ni desde un punto de vista filosófico, que un loco haya elegido o decidido, o que un loco, digamos, pueda revertir él mismo la propia locura. Porque como está enfermo, es la enfermedad la que le gobierna. Este es todo el cambio que hay. Y este es un cambio que todavía dura. Por eso estamos en posiciones asintóticas, no solo contrarias, sino que nos alejamos cada vez más. Los que pensamos que hay un resto de razón en la locura, por eso usamos el término locura, y los que piensan que todo eso queda abolido y le hablan de enfermedades mentales. ¿Se entiende? O sea que las enfermedades mentales, contra lo que mucha gente cree o dice, la enfermedad mental, hombre, no es un término tan patético ni tan... Bueno, a ver, la enfermedad mental, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? La enfermedad. Vale, pues mira, yo por ella no te sigo. ¿Se entiende? Entonces, todo el edificio de las enfermedades mentales, que comienza en Francia con Jean-Pierre Falret, Jules Baillardier, Seglas, etc., en Alemania, sobre todo con Karl Baum, que era portentoso como pensador, y con Schule, ya todo eso descolla después en Viena, en Kraft-Delin, sobre todo en Krepelin, pues claro, todo esto se forma toda una especie de montaje, inventado naturalmente, una construcción teórica de los propios pensadores, construyen todo un campo similar a la patología médica, donde el error principal nuestro es pensar que todo eso existe, cuando en realidad tenemos que pensar que es una construcción discursiva. ¿Por qué tenemos que pensar que es una construcción discursiva? Pues porque es elegantísima como está hecha, porque hay páginas brillantísimas, porque define muy bien los tipos clínicos. Pero una cosa es un tipo clínico, que es un tipo que se asocia a lo que se llama tradicionalmente el paranoico, luego veremos algunos casos de paranoia, ¿verdad? Y otra cosa es que eso exista en la realidad, que son pasos distintos. ¿Se entiende? Es una descripción, una aproximación a un real que es una sombra, que siempre está un paso más allá, ¿no? Vale. Entonces, si queremos rescatar, naturalmente, esa aportación de estos hombres tan brillantes en la materia descriptiva, tenemos naturalmente que pensar que todo esto es una construcción, una descripción, ¿verdad? Y no decir que la realidad es así. Si decimos que la realidad es así, en realidad pierde todo su valor. Y nosotros queremos recuperar el valor de todas esas construcciones. Y para eso hay que ponerlas en su justa medida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo aparece el término psicosis? El término psicosis, para abundar más en lo que yo decía antes del binario significante, aparece en un momento determinado, pero no aparece en los libros de un experto alienista, sino de un hombre más bien, sí, escribe sobre la alienación, pero tiene unos ribetes de otro tipo. Es un médico alemán que se llama Ernst von Feuchterleben. Y entonces este señor habla en un momento determinado de que las manifestaciones psíquicas de la neurosis es la psicosis. El no aparece así, para describir las manifestaciones psíquicas de la neurosis, no las manifestaciones físicas, porque la neurosis normalmente tiene manifestaciones físicas, porque era una